Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Estamos hablando de cómo mejorar nuestra lectura, nuestro entendimiento, nuestra interpretación y por supuesto nuestra vivencia de las Escrituras, de la Biblia, que son la palabra de Dios. Entonces lo que hice la vez pasada, la última vez que tomamos un poco de tiempo para hablar sobre cómo mejorar nuestra lectura y luego nuestro entendimiento, hoy voy a hacer prácticamente lo mismo y después continuamos. No tenemos ningún afán, no creo que debamos tomar esto a la ligera. Creo que si nos tomamos el tiempo necesario hasta que podamos entender y comenzar a vivir estos principios, sería fabuloso. Ahora, déjeme decir hoy como introducción que, por supuesto, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando del libro que a través de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy, por supuesto hablando del tiempo moderno, después de que se inventó la imprenta, es el libro sin lugar a dudas más impreso y más vendido y más distribuido de toda la historia de la humanidad. Estoy revisando algunas cifras y, por ejemplo, las sociedades bíblicas hicieron un estudio que indica que entre 1815 y 1975 se imprimieron más de 5 billones de copias de la Biblia. Ningún otro libro siquiera se acerca a ese número de impresiones y, por supuesto, de distribución. Este es el libro más leído de toda la historia y es el libro más vendido, más distribuido. También es el libro más traducido a otros idiomas. Entonces, prácticamente a miles de idiomas. Muchos de ellos, de esos idiomas, se tradujo toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y a muchos otros el Nuevo Testamento, y en muchos otros idiomas tienen partes de la Biblia, no la tienen completa, pero por lo menos tienen libros, algunos de los libros de las Escrituras. Este también es el libro más traducido de toda la historia del mundo. Y una cosa más, el más perseguido. Si revisamos la historia y revisamos cuáles son los libros o los escritos que más han sido perseguidos, por supuesto que la Biblia está en primer lugar. Imperios, gobiernos, gobernantes, ejércitos han perseguido las Escrituras, ha sido prohibida muchas veces por los gobiernos seculares, pero también por instituciones religiosas. Ha sido el libro más perseguido y sin embargo hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, en una buena parte del mundo todavía sigue siendo impresa y distribuida y por supuesto leída por millones y millones de personas. La última cosa que quería decir es que la Biblia también es el libro que ha cambiado para bien la vida de millones y millones de personas en el mundo, en beneficio de ellos, de sus familias y por supuesto de la sociedad. Entonces, yo creo que es importante recordar todo eso cuando estamos hablando de la Biblia. Hablando de mejorar nuestra lectura, como estuvimos hablando la sesión pasada, yo quisiera entrar en este otro principio que nos ayuda, espero que nos ayude a mejorar nuestra lectura de la Biblia. Necesitamos escoger un pasaje o un texto de la Biblia donde nosotros vamos a estar. Ahora, eso también obviamente depende de si nosotros ya somos personas que llevamos años de cristianos y hemos estado leyendo la Biblia por un buen tiempo, o si somos personas que recién estamos iniciando. Permítanme solamente decir que si hay personas que recién están iniciando o están interesadas en iniciar su lectura de la Biblia, yo considero que debieran iniciar por el Nuevo Testamento, por los Evangelios. Yo creo que debieran iniciar ahí sin ningún afán, leer esos Evangelios, esas diferentes perspectivas de la vida, del ministerio, de la muerte y la resurrección de Cristo, y luego pasar por el Nuevo Testamento antes de ir al Antiguo Testamento. Esto no es definitivo, hay muchos otros que aconsejan leer parte del Nuevo, parte del Antiguo. Yo considero que si estás iniciando, lee el Nuevo Testamento primero y luego puedes ir al Antiguo. Esa sería mi recomendación. Para todos nosotros los demás que hemos estado leyendo ya por un buen tiempo, algunos por más, otros por menos, yo considero que debemos, por supuesto, leer todas las Escrituras. Tristemente,
En muchas ocasiones hay gente que ha casi abandonado el Antiguo Testamento y solamente se ha dedicado al Nuevo, pero como lo dijimos en la ocasión anterior, nosotros creemos que toda la Biblia, esos 66 libros que tenemos acá, son inspirados por Dios y debemos leerlos, Dios tiene un propósito con cada una de esas historias en cada uno de los libros de la Biblia. Pero yo también considero que debemos nosotros pensar que nosotros hoy en día somos gente del Nuevo Testamento. Y yo considero personalmente que nuestro énfasis de lectura debe estar en el Nuevo Testamento más que en el Antiguo. Con esto no quiero decir que el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo. Repito, toda es la palabra de Dios, pero nosotros no estamos viviendo en el tiempo del Antiguo Testamento. Ciertamente Pablo dice en 1 Corintios 10 que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros como ejemplo y hay muchísimo que debemos aprender de ahí, mensaje de Dios para nosotros. Pero a la hora de hacer un balance, yo considero que debiéramos tener un énfasis en leer el Nuevo Testamento sin dejar de leer el Antiguo. Entonces escogemos un texto para leer o escogemos un libro o donde sea que estemos en nuestra lectura, o si está siguiendo algún plan de lectura también, como dijimos en la ocasión anterior. Pero eso es a lo que quiero llegar. Escogemos un pasaje de las Escrituras y lo leemos, pero después de leerlo debemos leerlo otra vez o en repetidas oportunidades, en la misma ocasión. Y por eso es importante, yo considero que en un día nosotros no escojamos demasiado material, porque si escogemos demasiado material, demasiados capítulos, también dependiendo del tiempo que tengamos, no vamos a poder repasarlo, no vamos a poder volver a leerlo. Pero si escogemos un texto, y yo ahorita tengo un ejemplo, si escogemos un texto de cualquier libro de las Escrituras, entonces leámoslo, pero leámoslo otra vez y repitamos esa lectura y hagámoslo con detenimiento sin ningún afán. Después de haberlo leído una, dos o más veces y leerlo con mucho detenimiento, otra cosa que podemos hacer y creo que lo debemos hacer es comenzar a hacerle preguntas a ese texto. Es como si le hiciéramos preguntas al texto que acabamos de leer. Y espero que estén anotando ahí cuáles son las preguntas que le vamos a hacer a ese texto. Y voy a colocarlo de la forma más sencilla posible. Hay muchos materiales que ustedes pueden leer después, pero de la forma más sencilla posible. Estas son las preguntas que debemos hacerle al texto que estamos leyendo. ¿Qué enseña este pasaje de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo? ¿Qué me enseñan de Él, de su carácter, de su ser? ¿Qué me enseñan de lo que Dios hace o está haciendo en la humanidad, en la creación, en su creación? ¿Qué me enseña este pasaje de Dios? Sería una muy buena pregunta para hacerle al texto que estamos leyendo. Otra pregunta que podemos hacerle a ese texto es: ¿qué enseña este pasaje acerca de la humanidad o acerca del hombre? O más directamente, acerca de mí. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de mí? Acordémonos que toda la Biblia es la historia del plan de Dios con nosotros, con la humanidad. Aunque la Biblia habla, por supuesto, de su creación y de cómo Dios cuida de su creación, el hombre es la expresión máxima de la creación de Dios, y la Biblia nos cuenta, o es la historia de esa relación entre Dios y el hombre y cómo Dios ha restaurado esa relación en Cristo. Entonces, primera pregunta que le hacemos al texto que leemos: ¿qué me enseña este pasaje de Dios? Segunda, ¿qué me enseña este pasaje de la humanidad, del hombre, y más directamente de mí? ¿Qué me enseña esto? ¿Qué me dice? Y una tercera sería: ¿qué me está diciendo Dios hoy a mí? ¿Qué me está enseñando el Señor a través de este pasaje que estoy leyendo a mí personalmente? ¿Cómo aplico esta verdad a mi propia vida? Todas esas son preguntas que podemos hacerle al texto con el ánimo de poder profundizar y entender más lo que estamos leyendo. Entonces, repitamos rápidamente: escogemos un texto que no sea muy extenso, lo leemos, volvemos a leerlo con detenimiento, gastamos tiempo en entender o en tratar de entender lo que está diciendo, cuáles son las ideas, y luego le hacemos algunas preguntas a ese texto. Preguntas como:
¿Qué me enseña este texto de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Qué me enseña este texto de su carácter, de lo que Dios hace en medio de nosotros? Segunda, ¿qué me enseña este texto de la humanidad, del hombre o de mí mismo? ¿Qué dice de nosotros? Y tercera, ¿qué Dios está esperando de mí o pidiendo de mí en este texto que estoy leyendo? Todas las preguntas, eso no son una fórmula que debemos usar cada vez, pero simplemente son preguntas que nos ayudan a aumentar nuestro entendimiento de los textos que estamos leyendo. Ahora sí vamos al ejemplo. Busquen por favor ahí Filipenses capítulo 1. Filipenses en el Nuevo Testamento, la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Filipos, la carta de los Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11, y supongamos que este es el pasaje que hemos escogido, este es nuestro pasaje de hoy. Entonces, ya sabemos que vamos a leer y lo leemos. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, ese fue mi pasaje de esta mañana, cualquier día. Este es un ejemplo. Si ese fue mi pasaje, entonces lo acabamos de leer, pero lo que voy a hacer es volver a leerlo, no ahora por supuesto, pero nosotros en nuestra práctica diaria volvemos a leer el pasaje, lo leemos con detenimiento, si necesitamos volver a leerlo las veces que sea necesario y el tiempo que tengamos. Lo leemos, meditamos en él. Y luego le hacemos esas preguntas de las que estábamos hablando. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje que acabamos de leer de Dios, de Cristo, del Hijo, del Espíritu Santo? Podríamos hablar de muchas cosas, pero solo para mostrar algunas. En el versículo 6 me dice que es Dios el que comienza en nosotros la buena obra. Es Dios el que comienza en nosotros esa obra que desde antes de nuestra conversión dijimos en estos días, Dios está obrando en nosotros hasta el día de hoy. Dios obra todo el tiempo en sus hijos. Es Dios el que comenzó en nosotros esa buena obra. Y es Dios el que dice aquí, la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, eso me enseña acerca de Dios, de Cristo, que Él comenzó la buena obra y la va a perfeccionar. También en el versículo 10 nos habla de, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Miren, el versículo 10, el día de Cristo. En el versículo 6 al final, el día de Cristo. Entonces, aquí hay otra cosa importante. Cuando nosotros encontramos en el pasaje que hemos leído frases que se repiten, hay que poner atención. Porque esas repeticiones lo que están haciendo es diciéndonos que hay un énfasis en eso y necesitamos prestar atención. Otra cosa que nos enseña acerca de Dios este pasaje es que viene un día llamado el día de Cristo. Y después podíamos mirar en otras partes de la Biblia o del Nuevo Testamento qué más se nos dice acerca de ese día de Cristo, que estamos convencidos que es el día cuando el Señor Jesucristo va a ser el juez de toda la tierra y de todos los hombres, dice la Escritura. De ese día está hablando, el día de Cristo.
Entonces, nos está enseñando que Él comienza en nosotros la buena obra, Él es el que la termina, nos está hablando de ese día que viene, el día de Cristo, cuando Él va a ser el juez de toda la tierra. Y hay una cosa más, miren el versículo 11, dice que llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Una cosa más que nos está enseñando el pasaje es que todo esto de lo cual nos está hablando, la obra de Dios en nosotros, cómo la comienza, la termina, nosotros llenos de ese fruto de justicia por obra de Jesucristo, todo eso tiene un propósito. ¿Saben cuál es ese propósito? No es la gloria del hombre, es la gloria de Dios. Entonces, le hacemos preguntas al texto y comenzamos a encontrar respuestas en el mismo texto y seguimos entendiendo un poquito más. ¿Qué nos enseña este pasaje que acabamos de leer o que estamos leyendo hoy acerca de la humanidad o de mí mismo, de nosotros mismos? ¿Qué nos enseña? Versículo 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Un momentito, acá tenemos una promesa grande. Lo que nos está diciendo ese versículo es que el que comenzó en nosotros la buena obra, el Señor, Él fue el que la comenzó, Él la va a terminar. ¿Cuál es la promesa? Él nos va a sostener. Tenemos en Él la seguridad de que así como comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a sostener, la va a perfeccionar hasta que llegue el día cuando nos presentemos todos delante del Señor. Entonces tenemos una seguridad aquí, una promesa que confirma el Nuevo Testamento en otras partes. Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a completar. Y la otra cosa en el versículo 11, que nos enseña de nosotros, dice que llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. ¿Qué quiere ver? Que nosotros somos personas que estamos llenos de ese fruto de justicia. Pero ¿quién produce eso en nosotros? Es por medio de Jesucristo a través de la obra de su Espíritu Santo. Y entonces una cosa más que le podemos preguntar a este texto. ¿Qué está esperando Dios de mí? ¿Qué pide el Señor de mí en este texto? ¿Cuál es la aplicación directa que le puedo dar? Bueno, una sería en el versículo 9. Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Entonces comienzo a aplicar eso a mi vida. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mí? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo en este pasaje? O que nuestro amor abunde más y más. Pero dice que en conocimiento verdadero, y en eso estamos, en crecer en ese conocimiento y en todo discernimiento. Entonces solo quería dar un ejemplo de cómo debemos tomar un pasaje. Debemos lentamente, tomándonos todo el tiempo y la calma, leerlo y volver a leerlo y meditar en él, hacerle preguntas y comenzar a aprender encontrando en el pasaje las respuestas. Esa es una forma en que podemos mejorar mucho la lectura que tenemos de la Biblia. Ahora hablemos un poquito del entendimiento de las Escrituras, entendiendo mejor la Biblia. Hablamos la vez pasada un poquito, queremos continuar. Pero yo quería referirme a algo que comenzamos, de lo cual comenzamos hablando en la sesión pasada, del martes. Dijimos que había algunas cosas difíciles de entender en las Escrituras y dijimos que había cosas que definitivamente yo creo no nos es dado entender en la Biblia. Y las que están acá, dijimos la vez pasada, que son para salvación, son absolutamente claras. Creo que no hay forma de perderse o de confundirse. Todos nosotros podemos entender lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para salvación que es en Cristo Jesús. Entonces lo estudiamos en Timoteo, en 2 de Timoteo 3, la ocasión anterior. Pero ¿hay algunas cosas difíciles? Claro que hay algunas cosas difíciles. ¿Hay algunas cosas que no nos es dado entender? Sí, sin lugar a duda. Miren, por ejemplo, lo que dice 2 de Pedro. Si quieren ir ahí en sus Biblias a 2 de Pedro. Y ahí en 2 de Pedro, el capítulo 3, 2 de Pedro 3:14 dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz,
sin mancha e irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Pedro está hablando de los escritos de Pablo y dice que según la sabiduría que le fue dada. En el versículo 16 dice, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Hay muchas cosas importantes aquí, pero lo que quería que viéramos es que Pedro, hablando de las cartas de Pablo, él mismo Pedro dice, hay algunas cosas que son difíciles de entender. ¿Y qué tenemos que hacer cuando encontramos esas cosas? Pues dedicar más tiempo y pedir al Señor y su ayuda y seguir adelante estudiando para poder ir entendiendo cada vez mejor. Pero lo que estaba pasando en ese tiempo con algunos es que por algunas cosas que eran difíciles de entender, simplemente torcían las escrituras como ellos querían. Y eso ha seguido pasando hasta el día de hoy. Y por eso nosotros necesitamos crecer en nuestra lectura y entendimiento, sana interpretación de la Biblia. Porque hay algunas cosas que son difíciles de entender. Y hay algunas que no nos ha sido dado el entender. Entonces, ejemplos. Hay uno muy famoso. Génesis 4:17, anótenlo, no lo vamos a leer ahora. Pero básicamente en Génesis 4:17 se nos dice que Caín consiguió una esposa. Y entonces inmediatamente la pregunta es, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Porque tenemos a Adán, Eva, sus dos hijos. Después se nos dice que Adán y Eva tuvieron más hijos aparte de esos dos, que fue donde la historia original se concentró. Pero ¿de dónde salió la esposa de Caín? Y entonces viene la pregunta, y entonces vienen las diferentes opciones, y ustedes pueden leer muchísimo al respecto, pero yo no creo que sea algo que nos haya sido dado entender con claridad. Entonces, si no nos ha sido dado el entender con claridad, lo dejamos ahí, porque realmente el saber de dónde vino la esposa de Caín no nos afecta para nuestra salvación, y ahí está el asunto. Lo que es claro en las Escrituras, sin lugar a dudas, es lo que necesitamos entender para salvación y nuestra madurez en nuestra vida cristiana. Y hay cosas que son difíciles de entender y no nos es dado entender bien muchas cosas. El mismo principio, la misma verdad de nuestro Dios como un Dios trino. Un Dios en tres personas. Lo creemos, es una doctrina fundamental de la Biblia, de nosotros como cristianos de sana doctrina. Nosotros creemos en un Dios en tres personas. ¿Podemos nosotros razonar eso? No. Es muy complicado para nosotros. Y es mejor dejarlo tal y como la Biblia nos lo presenta. Ese es nuestro Dios. Es un Dios, no son varios, es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Entonces, por supuesto que hay cosas difíciles de entender y hay otras que no nos ha sido dado a entender, pero hay muchas otras que con claridad se nos muestran, sobre todo lo concerniente a la salvación. Una cosa más en nuestro entendimiento de la Biblia, y es esta: ¿a qué llamamos nosotros bíblico? Aquí también hay mucha confusión, hay que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros nos vamos acostumbrando en nuestro argot cristiano, en nuestra forma de hablar, de que bíblico, 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 ¿qué es bíblico y qué no es bíblico? Entonces la pregunta sería, ¿qué es bíblico para nosotros? ¿Todo lo que es narrado en las Escrituras? Todo lo que encontramos narrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿eso es bíblico para nosotros? Hay que tener mucho cuidado, porque si fuese así, entonces la poligamia es bíblica en el Antiguo Testamento. O hay otra gran cantidad de cosas malas y terribles que pasaron en todas esas historias, sobre todo en el Antiguo Testamento, que nosotros estaríamos llamando bíblico. Y esa es una crítica de muchos que no entienden y hacen una crítica a las Escrituras diciendo, la Biblia está llena de cosas malas, la Biblia está llena de esto y llena de aquello, porque es verdad, todas esas historias están narradas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la poligamia. Entonces no podemos decir que la poligamia es bíblica, por lo tanto, no todo lo que está narrado en la Biblia es bíblico, si queremos ponerlo así. Entonces, ¿qué sería mejor
a lo que nosotros llamáramos bíblico. ¿Qué sería mejor a lo que nosotros llamáramos bíblico? Lo que está de acuerdo con el carácter de Dios que se nos muestra en las Escrituras, lo que está de acuerdo con sus ordenanzas, lo que está de acuerdo con su propósito. Eso sí podemos llamarlo como algo bíblico. Entonces, muchas veces necesitamos hacer la diferencia, sobre todo cuando hablamos entre nosotros o estamos hablando con personas que no conocen de la Biblia o del Evangelio. Necesitamos tener cuidado en a qué nosotros llamamos bíblico y a qué nosotros no llamamos bíblico. No todo lo que aparece en la Biblia para mí es bíblico. Yo prefiero llamar algo bíblico si está de acuerdo, como la Biblia me enseña, con Dios y su carácter y sus ordenanzas y sus mandamientos y su propósito con la humanidad. Entonces, solo para poner un ejemplo, se acercaron una vez algunos para tentar a Cristo y le dijeron, ¿es lícito divorciarse de la mujer y darle carta de divorcio por cualquier motivo, así como aparece en el Antiguo Testamento? Y Cristo les respondió, nunca fue así desde el principio. Dios nunca lo planeó así. Ese no fue el plan original de Dios. Y entonces cuando llamamos algo bíblico, creo que es mejor que nos limitemos a algo que la Biblia nos muestra es de Dios y que está de acuerdo con su carácter y sus ordenanzas y su propósito. Eso en cuanto a qué llaman bíblico y a qué no. Entonces, otra cosa muy importante en nuestro entendimiento de la Biblia es que cuando nos acerquemos a un texto, cualquiera que ese texto sea, una parte de las Escrituras, una parte de un libro, un capítulo, una parte de un capítulo, tenemos que acercarnos a ese texto buscando la intención del autor. Eso que estamos leyendo fue escrito por alguien. Dijimos hace unas sesiones que la Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 1600 años. Y yo quería que por favor vayamos rápidamente y busquen ahí 2 de Pedro, donde estábamos, pero el capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1 y busquen el verso 19. Ya habíamos leído ese texto en las sesiones pasadas, pero vamos a volver a leerlo. 2 de Pedro 1, 19, dice así. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, por favor atención, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, aunque ahorita no estamos hablando de ese proceso de inspiración, lo que sí nos enseña la Biblia es que la forma en que Dios nos trajo su revelación en las Escrituras, Dios inspiró personas, hombres, personas, para que escribieran lo que nosotros tenemos hoy aquí como la palabra de Dios. Pero esas personas cuando escribían, ellas estaban escribiendo y Dios estaba usando sus ideas y su inteligencia y su lógica y su razón. Pero nosotros creemos que Dios, por la obra del Espíritu de Dios, estaba inspirándolos y todo lo que ellos estaban comunicándonos era lo que Dios quería que comunicaran. Sin embargo, ellos no eran como robots. O como alguien dijo, ellos no eran simplemente como teclados de un computador. Dios está usando esas personas. Y cuando esas personas escribían, inspiradas por el Espíritu de Dios, estaban comunicando algo que estaba en sus mentes y en sus corazones. Y tenían una intención cuando lo escribían. Y nosotros debemos ir al texto buscando la intención del autor. En otras palabras, ¿qué quiso decir cuando escribió eso? ¿Qué quiso decir el autor cuando escribió eso? Nuestro estudio de la Biblia debe incluir respeto por ser la palabra de Dios que nos fue entregada a través de palabras, vidas y experiencias de los autores bíblicos. Entonces debemos ir siempre a los textos buscando la intención del autor, y esto nos lleva a dos palabras que yo quiero introducir. Inclusive hemos estado poniéndolas en otros tiempos aquí en la página, que yo creo que los que han visitado la página anteriormente las conocen o se acuerdan de ellas. Una es exégesis
y la otra es eisegesis. No se asusten por las palabras, por más enredadas que parezcan. Son muy sencillas, dos conceptos muy sencillos de entender y que nos ayudan muchísimo en nuestro entendimiento, y ya comenzamos a hablar de la interpretación de las Escrituras. Si yo vengo a un texto como el que acabamos de leer en Filipenses, yo debo venir a ese texto y debo venir buscando cuál fue la intención del autor. En otras palabras, qué fue lo que Dios por el Espíritu Santo, inspirando a esa persona, quería comunicar. Pero ahí es donde muchísimas veces podemos equivocarnos. ¿Qué significa exégesis? Exégesis es, y voy a hacerlo bien corto, extraer el significado que está en un texto, porque cada texto que leemos tiene un significado. Lo que el autor quiso decir, la idea que Dios estaba comunicando, está ahí. Si hacemos una exégesis del texto, es porque estamos esforzándonos en extraer el significado que está en el texto. Pero por el contrario, la otra palabra, eisegesis, habla no de extraer, sino de insertar un significado que nosotros queremos o traemos preconcebido a un texto de la Biblia. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que cuando hacemos exégesis de nuestra lectura bíblica, venimos al texto para encontrar en el texto el significado, qué es lo que el texto dice. Pero cuando hacemos eisegesis, ya venimos con una idea y queremos encontrar dónde en la Biblia vamos a soportar la idea que ya tenemos. Y muchísimas veces, es una equivocación muy común, muchísimas veces aún los predicadores cometen ese terrible error, y es que tienen una idea y dicen, yo quiero hablar sobre esto. ¿Dónde encuentro en la Biblia algo que supuestamente soporta mi idea, confirma mi idea? Y entonces vienen a las Escrituras y hacen una eisegesis, buscan versículos que supuestamente soportan la idea que ellos ya traían. Ese es un error tremendo, y no podemos nosotros cometer ese error cuando tratamos de acercarnos a las Escrituras, leerlas y entenderlas. Cada texto tiene su significado, y nosotros tenemos que venir y con todo lo que vamos a aprender, los principios que vamos a aprender de interpretación de las Escrituras, venir y extraer el significado de ese texto, exégesis, y no insertarle un significado que nosotros ya traíamos, hacer una eisegesis de ese texto. Entonces, muy importante estos principios, y vamos a repetirlos después para que podamos ir entendiéndolos y practicándolos. Pero tengo un ejemplo hoy. Por favor, busquen en sus Biblias el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, y vayan al capítulo 16. Si tú me estás escuchando y tú llevas un tiempo de cristiano, o mucho o poco, es muy posible que tú conozcas este texto y hayas escuchado de él. Dice Hechos 16, 31. Y una vez más les pido por favor que lean el contexto, porque es muy importante entender el contexto. En el versículo 31, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Pablo y Silas los habían encarcelado y ellos estaban en la cárcel, y en el versículo 31 le están hablando ellos al carcelero porque Dios hizo algo sobrenatural y los libró, y el carcelero, como se dio cuenta que los prisioneros iban a escaparse, quería quitarse la vida, pero Pablo desde adentro le grita, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y luego le dice lo del versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego le dice, le hablaron en el 32 la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Entonces, lindo todo lo que sucedió aquí. ¿Dónde está el problema? El problema es cuando yo vengo con una idea preconcebida. Yo quiero que toda mi familia sea salva. Y yo quiero que las familias de todos mis hermanos sean salvos. Entonces lo que yo quiero es animar a mi congregación o a los hermanos que me escuchan o lo que sea.
Y quiero venir y decirles, basados en ese versículo, que por el hecho de que ellos creen en el Señor Jesús, todas sus familias son salvas. Ahí lo dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que estoy haciendo es una idea que no es mala, la intención tampoco es mala, ni el deseo. Todos queremos que todos sean salvos. Pero lo que hacemos es traer una idea preconcebida y supuestamente encontrar un texto o un versículo que soporta nuestra idea. Lo que estamos haciendo es una eisegesis de ese versículo. Pero si hacemos una exégesis del versículo y lo colocamos en todo el contexto de la historia y luego revisamos ese versículo y su significado con el resto del Nuevo Testamento, es cuando venimos a darnos cuenta que una verdadera interpretación de ese texto no es que si nosotros creemos en Cristo, toda nuestra familia, por ende, van a ser salvos. Y aunque no puedo entrar más en este asunto, no es tan complicado. ¿Por qué ese versículo no significa que toda mi familia va a ser salva? Porque la Biblia en todo el Nuevo Testamento enseña que la salvación es personal, no grupal. Yo no puedo creer por los demás. Yo no puedo creer por toda mi familia. Cada uno tiene que creer por sí solo. Y por eso, si ustedes revisan ahí, después de que ellos le dijeron eso, que iba a suceder en su vida, sí, sucedió en la vida del carcelero. Ellos le hablaron la palabra a él y luego le hablaron la palabra a todos los que estaban en su casa y todos en esa oportunidad recibieron la salvación, abrazaron esa salvación que les ofrecía el Evangelio. Entonces, un ejemplo de cómo podemos hacer una exégesis o una eisegesis, o extraer el verdadero significado o simplemente insertarle, traerle un significado que ya traíamos preconcebido a un texto. Y ese es un principio muy, muy importante. Necesitamos acercarnos al texto buscando la intención del autor y hacer una verdadera exégesis de ese texto para encontrar su verdadero significado y hacer así una sana interpretación. Entonces quiero que se queden pensando en esto y que por favor revisen este contexto de Hechos y pensando en los demás principios que hemos visto, y continuamos entonces el martes 8 de la noche aquí en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Dios les bendiga.